Bien, vamos a continuar con el tema valoración geriátrica integral. Para hacer un pequeño resumen, la valoración geriátrica integral es un instrumento que permite, dentro de la valoración clínica del paciente adulto mayor, integrar los conocimientos de las esferas clínicas, psicológicas, mentales y sociales, lo que faculta el obtener una visión amplia y clara del contexto en que se encuentra el paciente. Facilita el diagnóstico no solo de entidades patológicas, sino también el integrar a los síndromes geriátricos, lo que facilita la distribución de tareas en un equipo multidisciplinario de atención al anciano y da una visión clara de los objetivos del manejo con la intención de otorgar mejor calidad de vida. Queda con nosotros para esta plática la doctora Edith Villanueva, médico familiar y con alta especialidad en gerontología, además de coordinador de enseñanza e investigación en la clínica Dr. Ignacio Chávez. Gracias. Bueno, otra vez buenos días. Entonces, siguiendo con el temario, vamos a ver un poquito de valoración geriátrica integral. Aquí en el ISSSTE nosotros tenemos pues muy en claro la importancia de la atención al adulto mayor. Tan es así que desde hace aproximadamente 15 años las clínicas del ISSSTE han desarrollado módulos de atención gerontológica. No es así en el IMSS y podremos sentirnos los que pertenecemos al ISSSTE orgullosos de este desarrollo que hemos tenido en el enfoque de atención a adultos mayores en el primer nivel de atención. Y ahorita vamos a ir desarrollando cuál es la importancia de nosotros como médicos familiares realizar una atención geriátrica integral desde el primer nivel. Y bueno, sabemos que por estadística pues cada vez estamos siendo más adultos mayores, la esperanza de vida también se está incrementando. Lo que hemos estado viendo mucho es que bueno, estamos llegando a las edades de adulto mayor con una calidad de vida. Si ustedes se han percatado, los adultos mayores están llegando con múltiples enfermedades, lo que habíamos dicho al principio de las pláticas, todo lo que es el mosaico epidemiológico, ¿no? Los adultos mayores llegan con múltiples enfermedades, no solamente con enfermedades crónicas, sino con enfermedades mentales, llámese depresión, ansiedad, deterioro cognitivo y aparte limitaciones funcionales, ¿no? El clásico paciente adulto mayor que ya no puede caminar porque le duelen las rodillas, cosas que pudieran parecer tan básicas, pero que en el adulto mayor afecta totalmente su calidad de vida. Y a veces nosotros como médicos de primer nivel nos limitamos únicamente a la atención de la diabetes, de la hipertensión y no ahondamos más allá y pensamos que esto es parte de medicina interna o del geriatra y no profundizamos en estos padecimientos, ¿no? Incluso, por ejemplo, a mí cuando yo estaba en el módulo gerontológico, pues desgraciadamente muchas veces me tocó ver pacientes que llegan con diagnósticos de demencia senil. ¿Ustedes han oído hablar de la demencia senil? ¿Existe o no existe? No, ¿verdad? O sea, es un término que ya se ha dicho en muchos medios, en muchos congresos, en muchos estudios de investigación, que es un término que ya no existe. Y sin embargo, muchos médicos seguimos casados con ese término. Perdón, me voy a quitar el cubrebocas porque siento que no respiro. Seguimos casados con ese término de demencia senil y seguimos mandando a los pacientes con demencia senil con un diagnóstico totalmente erróneo, ¿no? Y ni siquiera les hacemos una valoración. El paciente llega a consulta de medicina familiar y dice, es que se me olvidan las cosas. Ah, tienes demencia senil, váyase con el geriatra y pum. Cuando ni siquiera hacemos una exploración integral de qué es lo que tiene el paciente. A veces puede ser hasta una mera depresión. Y estamos sobrediagnosticando demencias. Entonces, ¿cuáles son los problemas más comunes del envejecimiento? Pues obviamente los problemas biomédicos, ¿no? Lo que les comentaba, la esperanza de vida se ha incrementado, pero se ha incrementado de mala manera o de una manera no planeada. Cuando se hicieron todos los programas para incrementar la esperanza de vida, pues jamás se visualizó que efectivamente íbamos a llegar a vivir más, pero no se magnificó la calidad de vida o no se tomó en cuenta la calidad de vida. Y entonces, desgraciadamente, ahorita estamos viviendo más con una mala calidad de vida. Entonces, el paciente llega no solamente por diabetes, sino por hipertensión, ya se infartó, ya le dio un IBC, tiene artrosis, tiene varices, bueno,
N, sus hongos en las uñas, que siempre llegan por su miconazol, no sé por qué, pero siempre llegan. Y bueno, y ahí le vamos sumando, ¿no? Problemas mentales. Ahorita pues obviamente con la pandemia se incrementaron todo lo que es ansiedad y depresión. Sin embargo, es una enfermedad nada rara en el adulto mayor, es algo que vemos muy común y que les comento, se sobrediagnostica demencia cuando el paciente más bien tiene una depresión. Ajá. Y todo es demencia. Y todo es senil además. Y obviamente pues los problemas sociales que también ahorita con la pandemia pues se magnificaron, ¿no? ¿Cuáles podrían ser? El abandono, ¿no? Los adultos mayores que ahorita por pandemia sus hijos no los visitaban por miedo a contagiarlos, pero pues que los dejaron abandonados, ¿no? Creyendo que el adulto mayor está seguro en casa solito, pues sufrió abandono. Entonces, y obviamente las repercusiones económicas. Adultos mayores que a lo mejor son la única fuente de trabajo y que perdieron trabajo, o que están pensionados y el sueldo no les alcanza, o problemas sociales que ahorita vemos muy comunes en los adultos mayores, que es el clásico adulto mayor que vive con el hijo no trabaja, el hijo lo cuida, pero vive de la pensión del viejito. Entonces el viejito tiene que, con su pensión, mantenerse él y mantener la casa y mantener al hijo, porque el hijo es el que lo cuida. Entonces o el hijo trabaja o lo cuida. Y entonces todo esto es un problema social que enfrenta el adulto mayor ahorita. Y bueno, obviamente todos estos problemas condicionan su capacidad de autocuidado, que es entonces la función de la valoración geriátrica integral, pues es diseñar un plan individualizado de actuación preventiva, terapéutica o rehabilitatoria. Algo que es muy común en los adultos mayores es que el envejecimiento no es lineal. Yo siempre les pregunto a los chicos, ¿a qué edad empezamos a envejecer? Unos dicen que desde que nacemos, otros. El envejecimiento tiene una cualidad, es un proceso muy individual. Podemos juntar aquí a 10 personas mayores de 60 años o de 65 y uno va a parecer de 80, uno va a parecer de 50, otro sí va a parecer de su edad, otro ya va a estar en silla de ruedas, a lo mejor otro ya va a tener demencia. Entonces no es como en los niños, el desarrollo o el envejecimiento no es como el desarrollo en los niños. En la plática del control de niños sanos vimos, a tal edad tiene que hacer esto, a tal edad tiene que tener control de esfínteres, a tal edad ya habla, ya. En el adulto mayor no decimos, a tal edad ya deja de caminar, a tal edad ya se le caen los dientes, a tal edad ya come papillas. Entonces, todo depende de su historia de vida. Por eso no podemos tratar a los adultos mayores de una manera igual, sino por eso es importante la valoración geriátrica, para que de acuerdo a mi estudio individualizado que yo haga de mi paciente, yo pueda diseñar un plan de acción en beneficio de él y de su familia. ¿Verdad que sí? Entonces, comúnmente, ¿qué pasa en primer nivel? A veces es tan rápida la consulta que a veces no evaluamos necesidades del paciente. Como cuál es institucionalización inapropiada, ¿no? Lo que les decía, el paciente que ya tiene pérdida de la memoria y creemos que es demencia, o porque ya no puede caminar, ya lo quieren llevar a un asilo, ¿no? En lugar de darle rehabilitación, lo volvemos dependiente, ¿no? O más dependiente. Entonces los institucionalizamos inapropiadamente, o el hijo que como no sabe cómo cuidarlo, prefiere estarlo llevando cada ratito a urgencias, y son pacientes que tienen sobredemanda en los servicios de urgencias porque ya le duele la cabeza, ya se mareó, ya se cayó, ya no puede dormir. Diagnósticos incompletos. En primer nivel no hacemos diagnósticos completos en el adulto mayor. O sea, ¿a qué voy? A que no hacemos un diagnóstico integral. Nos limitamos a que es hipertenso, es diabético, y a veces nosotros que tanto criticamos a los demás especialistas en cuanto a polifarmacia, nosotros mismos también la fomentamos, ¿no? Porque, ay, estoy cansado, bueno, del complejo B. Nos lo quitamos de encima con el famoso complejo B, ¿no? O ácido fólico. A mí una vez llegó a consulta una paciente de 50 años, deme mi ácido fólico, mi calcio, mi complejo B. Le digo, ¿por qué? A mí mi médico me dijo que a partir de los 50 años ya tenía que tomar ácido fólico, complejo B y calcio. Porque, o sea, ni siquiera le damos una razón. Se nos hace más fácil creer que estamos brindando una atención de calidad, sobremedicando que explicándole al paciente. Deficiente coordinación de servicios, pues lo que ya hemos platicado, no hay unos
No tenemos un sistema de salud que se preocupe por los adultos mayores, entonces el pobre adulto mayor está peregrinando por todos los servicios sin recibir una atención de calidad. Sobre prescripción de medicamentos, lo que les comentaba, damos muchos medicamentos al adulto mayor o ya tiene una reacción secundaria de un medicamento y ya le damos otro para quitar ese y no los estudiamos a fondo. El paciente que llega por vértigo y le damos difenidol o la hidralazina, o llega por varices y le damos la pentoxifilina y ya le dio vértigo y le damos difenidol y no le quitamos ni la pentoxifilina ni el difenidol y el paciente pasan años y sigue viniendo por su difenidol y por su pentoxifilina y ya a lo mejor ni se acuerda por qué se lo dan, pero él sigue viniendo por pentoxifilina, difenidol y N medicamentos, ¿no? Subutilización de la rehabilitación. Si bien es cierto, hay pocas unidades de rehabilitación tanto en el IMSS como en el ISSSTE, no los estamos aprovechando, ¿no? O por lo menos en el ISSSTE tampoco estamos creando conciencia de la necesidad de que haya áreas de rehabilitación en un primer nivel de atención. Aquí en clínica afortunadamente tenemos un módulo de apoyo funcional para adultos mayores, pero no lo es así en todas las clínicas. Y la verdad es que muchos padecimientos del adulto mayor se pueden recuperar solo con rehabilitación, sin necesidad de tantos medicamentos. No quiere. Y bueno, entonces, por lo tanto, el adulto mayor requiere de una evaluación especial, que es la valoración geriátrica, o el primer nivel sería una valoración gerontológica integral. ¿Y por qué también es este motivo? Bueno, lo que les había comentado, ¿no? Estamos llegando a esperanzas de vida. ¿Cuál es la esperanza de vida en México actualmente? 72, 75, ¿no? Actualmente. Sin embargo, en la práctica estamos viendo que están llegando hasta los 90. O sea, nosotros nos ha llegado en módulo gerontológico pacientes hasta de 100 años. Entonces es algo que cada vez está viendo más adultos, ancianos, muy longevos y con una mala calidad de vida. Y digamos que ya para los que nos dedicamos a ver adultos mayores, un paciente de 70 años todavía lo vemos joven, porque ya estamos viendo edades extremas. Entonces, estamos llegando a una edad muy extrema, ya con niveles de dependencia. Y en términos geriátricos, pues vamos a dividir al anciano sano, digamos, al anciano, bueno, también hacer un paréntesis. En el adulto mayor hablamos de términos de salud, no como la ausencia de enfermedades, como sería en un adulto joven o en un paciente pediátrico. En un adulto mayor hablamos de salud en base a su funcionalidad. Puede ser un adulto mayor con enfermedades crónicas, pero si están controladas y el adulto mayor es funcional, hablamos de que esté en un nivel de salud aceptable. Y bueno, entonces lo vamos a dividir en un anciano sano, digamos, no que tanto que tenga ausencia de enfermedad, sino más bien que sea funcional. Un adulto mayor frágil y un adulto mayor o paciente geriátrico. No todos los adultos mayores son geriátricos. Si ustedes han hecho pases a geriatría, hay ciertas indicaciones para mandar a un paciente adulto mayor a segundo o tercer nivel. Entonces, el adulto mayor sano, lo ideal es que fuera el 70% de la población adulta mayor, o sea, que todos fueran funcionales. Esto es, que tengan edad avanzada y que tengan alguna ausencia de enfermedad o una enfermedad controlable. Que sean independientes tanto para las actividades básicas como instrumentadas y que tengan una baja tendencia a la dependencia. O sea, que es un adulto mayor que a lo mejor vive con su pareja, con sus hijos, pero puede salir solo al mercado, maneja su dinero, toma decisiones y que tiene una baja probabilidad de desarrollar síndromes geriátricos. El anciano frágil, que es el que nosotros como médicos familiares tenemos que captar en el primer nivel de atención, y con ellos es con los que más tenemos que trabajar para evitar que lleguen a ser un paciente geriátrico, que debería de ser el 20% de la población, son aquellos adultos mayores con una edad obviamente avanzada, por arriba de 60 años, que tienen una condición que se mantiene compensada. Por ejemplo, a lo mejor una artrosis que está con muletas, con bastón el paciente, pero que aún así le permite desplazarse, que a lo mejor es un paciente que no oye bien, pero tiene sus aparatos auditivos, que aunque pudiera tener una limitación en sus actividades, está bien compensado y le permite seguir siendo funcional. Sin embargo, este paciente frágil tiene riesgo de que si tiene algún accidente, por ejemplo, alguna caída, alguna enfermedad aguda, puede llegar a volverse geriátrico.
ahorita vamos a hablar un poquito del término de fragilidad. Y puede ser dependiente para una o más actividades de la vida instrumentada, pero es independiente para las básicas. Y el paciente geriátrico, que sería el menos, lo ideal, ¿verdad? Es aquel adulto mayor que ya tiene más de 75 años, que ya tiene polipatología, pero descompensada, y que es dependiente en todas sus funciones básicas y muchas de las instrumentadas. Perdón, al revés, todas de las instrumentadas y muchas de las básicas. Y que, bueno, obviamente su probabilidad de desarrollar síndromes geriátricos es alta. Entonces, ¿cuál va a ser la función de los niveles de atención? En el primer nivel, lo que les comentaba, tendríamos que atender a todos los adultos mayores, obviamente, lo que se ha mencionado, atendemos a toda la población. Nosotros tenemos que hacer el análisis de qué pacientes son sanos, adultos mayores sanos, digamos, quiénes son frágiles y quiénes son geriátricos. Y en base a nuestro análisis nosotros tendríamos que ver de los frágiles qué acciones tenemos que hacer para evitar que lleguen a ser geriátricos, y a los sanos fomentar y promover la salud para evitar que lleguen a ser frágiles. El segundo nivel pues ya son pacientes con ciertos problemas geriátricos, y el tercer nivel pues ya prácticamente son pacientes geriátricos con mucha polipatología, ya complicados y ya totalmente dependientes, ¿no? Bueno, entonces nuestro papel como primer nivel es la identificación del paciente adulto mayor frágil. ¿Y qué es la fragilidad? La fragilidad ya está bien definida como un síndrome geriátrico, un síndrome clínico biológico donde se involucran muchas situaciones tanto metabólicas, hormonales, genéticas. Ahorita no vamos a hablar mucho del síndrome geriátrico, pero ya hay muchas teorías que hablan de cómo se desencadena la fragilidad en el adulto mayor, pero en resumen se identifica por ser una disminución de las resistencias y de las reservas fisiológicas del adulto mayor ante situaciones estresantes. O sea, el adulto mayor no tiene la reserva normal que tendría un adulto joven para responder a lo mejor a una enfermedad aguda, a una caída, a algún accidente, y es consecuencia del acumulativo desgaste de los sistemas fisiológicos, causando mayor riesgo de sufrir efectos adversos para la salud, como lo que les mencionaba, caídas, discapacidad, hospitalización, institucionalización y muerte. Y bueno, digamos que la fragilidad va a estar condicionada por las enfermedades. Obviamente un paciente que es diabético, que es hipertenso, tiene mayor riesgo de desarrollar fragilidad que un paciente que no lo es. La depresión también causa fragilidad, ambientes adversos, sobre todo los socioeconómicos. Esto va a llevar una declinación fisiológica en la reserva funcional. Clínicamente, como lo vemos, pues una sarcopenia, hay alteraciones neuroendocrinas, de ahí también está inmiscuido toda la cuestión hormonal, ¿no? El famoso hipotiroidismo subclínico que se ve muy comúnmente en los adultos mayores, alteración del sistema inmune, lo que se ha comentado también mucho de la teoría de la inflamación en el envejecimiento, que habla que el envejecimiento per se es un estado de inflamación crónica. Por eso también ahorita cuando empezó todo esto de la pandemia, los que les pegó más fue a los adultos mayores, porque ya el hecho de ser adulto mayor nos causa toda la reacción inmunoquímica que se ocasiona en el organismo, favorece una inflamación crónica que favorece que el adulto mayor sea más lábil a responder a situaciones de estrés agudo. Y bueno, todo el metabolismo energético. A nivel clínico, es el adulto mayor que siempre llega a consulta y que dice, es que ya me siento muy cansado. O sea, yo ya siento que ya no aguanto como antes, me canso más rápido, ya camino y me canso, siento que me falta el aire, tengo mucho sueño, no puedo dormir, ya no me da tanta hambre. O sea, eso es algo muy común que pasa en los adultos mayores y que a veces confundimos, y es cuando les digo que caemos en el error de, tome su complejo joven. O sea, sabemos que con el complejo joven no se le va a quitar. Empieza a bajar de peso, hay pérdida de masa muscular, hay menor masa ósea, la alteración de la marcha, ¿no? La clásica marcha del viejito en el que es las piernas abiertas, ¿no? Las piernas así de charro para mantener el equilibrio, flexionadas, el arrastre de pies, y hay un desacondicionamiento físico. El adulto mayor que decía, es que yo antes hacía ejercicio y no me cansaba y ahorita ya nada más bajo las escaleras y ya no aguanto.
Consecuencias adversas de la fragilidad, pues obviamente si hay pérdida de masa muscular y hay debilidad, pues más riesgo de caídas, más riesgo de enfermedades agudas, de hospitalización, discapacidad, de dependencia, institucionalización y obviamente la muerte. Perdón, no quiere, está de rebelde. Bueno, entonces un anciano frágil es una persona con una enfermedad crónica compensada, que está perdiendo masa muscular, que está perdiendo masa ósea, pero en la que pequeñas complicaciones la llevan de forma rápida a la dependencia. ¿Cuáles pudieran ser esas situaciones? Algo tan fácil como una gripa, ¿no? Un paciente que por estar unos días en cama pierde masa muscular y es más fácil que se vuelva dependiente. Contusión en una caída, cambios en la medicación, a veces también en los adultos mayores no podemos suspender ni cambiar medicamentos drásticamente. El adulto mayor no se adapta bien a los cambios de medicamento y por eso es importante que en el adulto mayor vayamos haciendo graduaciones en la dosificación de sus medicamentos si queremos suspender alguno. Y obviamente la hospitalización. Si nos hemos fijado un adulto joven que se fractura y que pierde masa muscular en ese miembro por tener el yeso por tanto tiempo, por 4 semanas, se rehabilita y en un periodo de 3 a 6 meses el chico ya está totalmente normal, recuperó su masa muscular. En un adulto mayor no pasa lo mismo. Un adulto mayor que se fractura y está en cama mucho tiempo, puede ser que ya jamás se pare de la cama si no tiene la adecuada rehabilitación y el apoyo para que salga adelante. Y bueno, ¿cuáles son las características del anciano frágil? Son en general, pero no son obligatorias, porque ya hemos visto adultos, incluso jóvenes, menores de 60 años, que son frágiles. Y eso, pues, por ya las comorbilidades a edades tempranas, ¿no? Lo que estamos viendo ahorita con las enfermedades crónico-degenerativas que ya aparecen a edades tempranas. Es fácil encontrar un chico diabético o hipertenso de 30 años de edad. Entonces, si lo vemos de 30 años ya diabético, hipertenso y obeso, lo más seguro es que llegue a 50 años ya con un problema de discapacidad o fragilidad. Entonces, no es tanto que sean mayores de 75 años, sería lo ideal, ¿verdad?, que los viéramos a esta edad, pero desgraciadamente ya los estamos viendo en etapas más tempranas. La polipatología, la tendencia a la incapacidad, la patología mental acompañante, y aquí no hablo solamente, les comento, de demencia, sino de depresión, de ansiedad, problemas sociales. Y bueno, la fragilidad pues fue un síndrome que fue definido por primera vez por Linda Fried en los 80s, en la que ella hizo estudios con pacientes geriátricos, y ella da estas características, que es pérdida de peso involuntaria, sensación de cansancio autorreferida por el paciente, debilidad muscular, esta se mide por índices antropométricos, actividad física reducida y velocidad lenta para la marcha, que es parte de lo que nosotros tenemos que hacer en la consulta para diagnosticar fragilidad en el adulto mayor. Y bueno, esto digamos que es un resumen de todo lo que nosotros como médicos familiares tendríamos que hacer en la primera consulta en un adulto mayor. Obviamente, pues en 15 minutos no vamos a hacer esto, ¿no? Uno, pues que es la revisión de los ojos, porque a veces no hacemos revisión de los ojos en los adultos mayores y son adultos mayores que llegan ya con catarata. Y pueden pasar años y no se nos ocurre hacer una revisión de los ojos al adulto mayor. Ajá, y creemos que no ve porque está viejito, porque es normal, y el pobre ya ni puede caminar y no se nos ocurre hacerle revisión de los ojos. Otra revisión de los oídos, de la audición, tampoco, es algo que a los médicos familiares se nos va muchísimo. El adulto mayor llega y no oye y le gritamos, pero jamás le atendemos esa pérdida de la audición, no hacemos valoración, bueno, no nos toca a nosotros hacer valoración audiométrica, pero sí por lo menos derivarlo a segundo nivel para que le hagan la valoración audiométrica. Podríamos descartar, por lo menos, si la hipoacusia es sensitiva o es conductiva, por lo menos eso tendríamos que hacer en un primer nivel de atención, y ni siquiera lo hacemos.
Y el adulto mayor mejoraría mucho su calidad de vida si usaran sus aparatos. Incluso ya sabemos que la hipoacusia está asociada y es un factor de riesgo para demencia. Y aún así no se nos prende el foco que debemos tratar a los pacientes con hipoacusia. Bueno, todo lo que son los índices antropométricos tampoco, nunca lo hacemos, nunca se nos ocurre medirle la piernita, ya hay aparatitos para ver si tienen sarcopenia, o sea, no lo estamos haciendo. Incontinencia urinaria también es algo muy común en los adultos mayores, y la pobre mujer siempre viene con sus toallas y nos dice que usa toallas, y para nosotros es normal, ¿no? Ay, sí, es normal porque está viejita. Y no le damos la atención a la incontinencia urinaria y no le estudiamos. El estado de nutrición igual, el estado mental, lo que les comentaba, o sobrediagnosticamos demencia y todo es demencia senil, o todo es porque está viejito y no pasa nada, y no estamos haciendo diagnósticos adecuados en el estado mental del paciente. Creemos que porque está viejito es normal que esté triste, que llore, que se sienta solo, y no es así. Un adulto mayor no debe de ser un paciente deprimido. No les hacemos valoración de actividades básicas, no le preguntamos cómo está su casa, cómo está la arquitectura de su casa. A lo mejor es un paciente que se cae mucho y no le preguntamos si a lo mejor tiene tapetes, alfombras, perritos, mesas, y no le aconsejamos ni siquiera que haga una estructura en su casa. Por eso tan importante lo que es la visita domiciliada, que aquí en el ISSSTE desgraciadamente no se lleva, en el IMSS sí, pero a veces en el IMSS es una carga hacer visitas domiciliadas, cuando de verdad es una oportunidad para que nosotros hagamos estudios de la arquitectura de su casa, de la dinámica familiar, de todo lo que ya hemos estado viendo aquí que hacemos los médicos familiares. Y el soporte social, ¿no? Buscar redes de apoyo en el adulto mayor. O sea, todo esto tendremos que hacer en la primera consulta del adulto mayor. Obviamente no lo podemos hacer por tiempos, pero sí tenemos esa ventaja ya lo hemos dicho, de la continuidad, de que podemos ir citando a nuestro paciente y hacer valoraciones planeadas, de que a lo mejor la próxima cita le reviso los ojos, la próxima cita voy a hacer revisión de oídos, la próxima cita le va a hacer su valoración mental, y ir haciendo una programación de actividades con el adulto mayor, para a lo mejor en un término de 3 meses o no sé, yo ya tener diagnósticos integrales de mi paciente y un plan individualizado de atención. Y bueno, vamos a empezar con la valoración geriátrica integral. Perdón. No estoy muy acostumbrada a estos. Perdón. ¿Quiere que ya la mueva? Sí, ¿no? Entonces. Hacia adelante, hacia atrás. Ahí. Okay. Entonces, ¿qué es la valoración geriátrica? Pues es un proceso diagnóstico, multidimensional, interdisciplinario. Obviamente es obligación del médico hacerla, pero podemos apoyarnos mucho en enfermería. Enfermería también deberíamos de estarlas capacitando en lo que es valoración geriátrica integral, porque ellas a final de cuentas ellos son nuestro brazo derecho, quienes nos apoyan en todo esto. No todo es responsabilidad del médico. Obviamente para cuantificar capacidades, problemas, planificar un tratamiento y un seguimiento continuado. Y bueno, ¿cuál es el objetivo? Desarrollar un plan de tratamiento y seguimiento, lo que ya habíamos comentado, de los problemas hallados, así como la óptima utilización de recursos y cómo afrontarlos. El objetivo, pues obviamente, es mejorar el estado, bueno, primero detectar si el paciente es sano, frágil o geriátrico, mejorar el estado funcional y cognitivo, conocer cuál es la calidad de vida o mejorar la calidad de vida del paciente, conocer sus recursos y su entorno sociofamiliar, situar al paciente en el nivel médico y social más adecuado. O sea, no todos los adultos mayores son geriátricos, lo que les comentaba, ni todos los pacientes geriátricos hay que institucionalizarlos. Entonces tenemos que conocer bien al paciente para enviarlo al sistema o al nivel del sistema de salud que le corresponde. Y obviamente estar evitando pelotearlo, evitar lo más posible que se pueda la dependencia, los ingresos y la institucionalización. Y obviamente, pues yo más que disminuir la mortalidad, diría que mejorar la calidad de vida, ¿no? Porque no se trata de que se vuelvan viejitos centenarios con muy mala calidad de vida, ni que vivan 80 ni 70 años. Aquí yo creo que también debemos de cambiar el enfoque. No es aumentar la esperanza de vida, sino más bien el tiempo que tengan que vivir, que lo vivan con una calidad adecuada.
Y bueno, ¿para quién, en qué nivel es más beneficiosa la valoración geriátrica integral? Pues en todos los niveles. Esto es algo que cuando empezó la geriatría, pues se enfocaba únicamente a los residentes de geriatría o a los geriatras. Sin embargo, ya se ha visto que la valoración geriátrica integral, incluso los que diseñaron todas las escalas de CATS, de Bartlett, pues se enfocaron más a un primer nivel de atención que a pacientes geriátricos. Incluso el CATS se diseñó en pacientes que tenían lesiones ortopédicas más que pacientes geriátricos, después se adaptó a pacientes geriátricos, pero esto es algo que debería de estar más en primer nivel. Pero bueno, en el hospital obviamente ustedes han visto que en los hospitales les ponen hasta riesgo de caídas, en los pases de medicina interna les mencionan mucho lo de CATS, ¿no? La escala de CATS. En los asilos, pues obviamente para ver qué pacientes ingresan, qué pacientes aceptan, pero a nivel de primer nivel de atención, pues para la consulta, lo que les comentaba, y las visitas domiciliadas. ¿Qué beneficios tiene? Pues hacer mejores diagnósticos, mejorar la función del paciente, mejorar el emplazamiento o evitar que aparezcan más enfermedades, mejorar el afecto tanto del estado afectivo del paciente como de su familia, mejorar la cognición, disminuir la medicación, la polifarmacia, el uso de asilos, la hospitalización. Obviamente si tenemos a un adulto con pocas enfermedades, independientes los costos de atención tanto para su familia como para los institutos, pues van a disminuir y obviamente pues la mortalidad también disminuye. Entonces la valoración geriátrica integral se va a dividir en 4 esferas, que es la clínica, la funcional, la mental, la social. Se trata de identificar problemas y capacidades en estos 4 aspectos de la salud, establecer un plan de cuidados y dar un seguimiento a mediano y largo plazo, ¿no? Yo, conforme yo voy haciendo mi plan de actividades con el adulto mayor, yo voy a ir viendo que ya mejoró su funcionalidad, ya disminuyó la dependencia, a lo mejor ya no tiene tantos efectos adversos a los medicamentos, mejoró el estado de ánimo, incluso hasta la relación familiar puede mejorar, ¿no? Y bueno, en la valoración clínica, pues es lo que hacemos los médicos en el día a día, ¿no? El interrogatorio, la historia clínica, qué enfermedades tiene, todo lo que hacemos en la historia clínica en general. En la valoración funcional, evaluamos la autonomía en la ejecución de actividades básicas de la vida diaria o instrumentadas. La valoración mental la dividimos en la parte cognitiva y afectiva o emocional, y la valoración social, que es la relación con su medio y detectar situaciones que pudieran estar ocasionando que el adulto mayor se vuelva frágil. ¿Cuáles son los instrumentos? Bueno, ¿para qué sirven los instrumentos de valoración? En la valoración geriátrica utilizamos escalas que ya están como que bien diseñadas, ya están bien establecidas, pero acordémonos que las escalas no nos sirven para hacer diagnósticos. Únicamente son estudios de tamizaje que me dicen que este paciente tiene mayor probabilidad de presentar tal enfermedad. Sin embargo, el diagnóstico siempre se va a hacer con la parte clínica y la parte de estudios de laboratorio y gabinete. Nos ayuda a mejorar la información entre médicos. Obviamente, si yo le mando a un paciente geriátrico al servicio de geriatría o de neuropsiquiatría, y yo le pongo que tiene un Yesavash de tantos puntos, un mini mental de tantos puntos, el médico inmediatamente ya va a saber en lo que yo estoy sospechando y qué es lo que tiene que hacer para confirmar los diagnósticos. Nos ayuda a monitorizar y darle seguimiento. ¿Y qué características tienen que ser? Pues deben ser útiles, obviamente, deben ser estudios con fiabilidad y validez, y deben ser adecuados al uso. Los que usamos aquí en valoración geriátrica integral realmente son escalas muy sencillas, muy fáciles. A lo mejor las más complicadas son para deterioro cognitivo, pero de ahí en fuera las demás en 5 minutos, 10 minutos cuando mucho se pueden aplicar. La que sí. Y bueno, lo que les mencionaba, empezando por la valoración clínica, pues es conocer, también tenemos que conocer las bases de la medicina geriátrica, cuáles son los cambios fisiológicos normales de la vejez, cuáles no lo son. Aquí el problema con el envejecimiento es que hay muchos cambios fisiológicos y que hay una línea muy delgada entre lo que es fisiológico y lo que ya es patológico. Por ejemplo, el caso de la osteoporosis, ¿no? El caso de la sarcopenia, el caso de lo que habíamos mencionado, la disminución de la agudeza visual o auditiva,
¿Hasta qué grado podemos decir que ya es una enfermedad o que es parte del proceso fisiológico del envejecimiento? Entonces tenemos que tener bien claras las definiciones para poder hacer diagnósticos oportunos y no caer en que todo es normal, ¿no? Que todo es normal por el envejecimiento. Los elementos clásicos, la historia clínica, el enfoque por problemas, el correcto abordaje de los grandes síndromes geriátricos, saber cuándo es un síndrome de incontinencia, cuándo es un síndrome de fragilidad, también no todo es fragilidad, ¿verdad? Y la evaluación dinámica de las prescripciones. Hay que estar en cada consulta con el adulto mayor viendo qué medicamentos está tomando, tanto institucional como privados, porque a veces no nos dicen los que toman por fuera, y cuando les empezamos a interrogar, pues resulta que toman como 5 medicamentos que no nos habían dicho que ellos se los compran, y nada más nos dicen los que toman aquí, y luego a veces nos damos cuenta que incluso duplican medicamentos que ya le dio la comadre, y que vemos que también es el mismo que le estamos dando aquí, ¿no? Entonces siempre estar constantemente haciendo una evaluación de lo que toman. Bueno, hay que tomar en cuenta que las enfermedades en el adulto mayor tienen ciertas características. Una, pues la pluripatología, que son muchas enfermedades en un solo paciente. La presentación atípica, no todas las enfermedades en el adulto mayor tienen la misma presentación que en un adulto joven. Lo vemos, por ejemplo, que en las infecciones, ¿no? Que no hacen fiebre, o no hacen la fiebre que hace, por ejemplo, un adulto joven, que generalmente pueden tener cuadros de delirium en los cuadros infecciosos agudos, ¿no? Que no tienen los síntomas tan llamativos como en un adulto joven, los cambios morfológicos, la repercusión funcional, mental y social, que tiene una enfermedad pudiera ser tan simple como una gripa. O sea, el hecho de que a un adulto mayor que vive solo, que no tiene redes de apoyo, le dé gripa, es un impacto muy fuerte en su calidad de vida, porque no puede salir, porque no hay quien le haga las compras, o porque aún estando enfermo tiene que salir aunque se sienta mal, ¿no? Entonces, no es lo mismo que un adulto joven, ¿no? Que a veces somos más chillones que los viejitos, ¿verdad? Lentitud en la recuperación, el adulto mayor se recupera más lentamente que un adulto joven, la mayor necesidad de rehabilitación, la susceptibilidad a iatrogenia, les digo, a veces medicamentos tan simples, se los sobredosificamos o se los dosificamos de una manera prolongada, ¿no? Lo que les comentaba, yo lo que veo en la práctica es medicamentos que damos a veces sin que los necesite tanto, el difenidol, la pentoxifilina, todos los analgésicos, diclofenaco, paracetamol, indometacina, bueno, los que tenemos aquí, a veces hasta los que no también se los dan. Los multivitamínicos, les zumbamos de ácido fólico, sulfato ferroso, calcio, calcitriol, o sea, y eso se me van muchos, pero ahí ya llevamos así como 10 medicamentos que a veces no tienen justificación de ser, ¿no? Y que se los estamos dando como si, para nosotros es más pesado hacer más recetas que modificarle tanto medicamento. Mayor frecuencia y gravedad de complicaciones. Entonces, tener en cuenta lo que les comentaba, los déficits auditivos, visuales, alteraciones en la comprensión. A veces el adulto mayor que pudiera tener demencia puede empezar con dificultad en la expresión, en la comunicación, no todo es pérdida de la memoria y no nos percatamos de que tienen a veces afasia, tienen disartria y pudiéramos estar ante un problema de demencia. Imprescindible la colaboración de un familiar. A veces ni siquiera nosotros como médicos familiares dejamos entrar al familiar del adulto mayor, ¿no? Hay momentos en los que también tenemos que dejar que el adulto mayor se exprese. No debemos dejar que todo lo haga el familiar. Tenemos que mantener la independencia dentro del consultorio del adulto mayor, pero sí es adecuado que esté un familiar ahí con él. Facilitar la comunicación y la confianza del paciente. En un entorno de silencio, iluminación adecuada, hay que hablarles claro, directo, ¿no? Al adulto mayor, porque a veces estamos aquí en la computadora, ¿y qué tiene? Y el adulto no nos oye. Entonces, tener esa sensibilidad para que cuando esté el adulto mayor suspendamos un poquito la computadora, le hablemos directo, tratemos de hablar fuerte, claro, pausado, hacer que nos entienda lo que le estamos diciendo, preguntando, porque suponemos que nos entiende, o a veces hasta nos molesta cuando nos dice, ¿qué? No le oí, ¿no? Y así como que,
Pues tener esa paciencia de que pudiera tener alteraciones en la visión o en la audición o en la comprensión, y necesitamos ser claros y concisos en lo que le estamos diciendo. La sintomatología pobre, acuérdense que muchas enfermedades en el adulto mayor pueden ser asintomáticas o cursar con síntomas muy vagos. Con frecuencia no existe un síntoma tan significativo como en un paciente joven, sobre todo, por ejemplo, en las enfermedades cognitivas. Esperamos que el paciente se pierda ya para decir que tiene demencia, y no es cierto. A veces cuestiones tan sutiles como la falta de comprensión en el lenguaje nos pudiera estar hablando de demencia, ¿no? Olvidan con frecuencia síntomas. El adulto mayor que nos dice cosas y luego en la próxima consulta nos dice, ay, se me olvidó decirle que de lo que tenía la otra vez también tengo, ¿no? Pues hay que tener paciencia con esos pacientes porque fácilmente se les olvidan sus propios síntomas, la presentación atípica y, bueno, las alteraciones mentales. Tener especial cuidado en el adulto mayor, pues con los órganos de los sentidos a la hora de explorarlos, el aparato cardiovascular, el aparato gastrointestinal. Acuérdense que hay síntomas muy comunes en el adulto mayor, como es distensión, diarrea, estreñimiento, ¿no? Que a veces no preguntamos, genitourinario para buscar incontinencias, musculoesquelético en el caso de detectar fragilidad, neurológico, endocrinológico. Lo que les comentaba antes, pues es muy común el hipotiroidismo subclínico, que a veces tampoco estudiamos tanto. Y en general síntomas que nos pueden llevar a un síndrome geriátrico, como anorexia, astenia, situación anémica y pérdida de familiares recientes. Y bueno, estos son los síndromes geriátricos que tendríamos que buscar intencionalmente en los adultos mayores, que es deterioro cognitivo, trastornos del ánimo, trastornos del sueño, que también es algo muy común, la inmovilidad, la inestabilidad, la incontinencia, la deprivación sensorial, que es el oído y la visión, la malnutrición, la iatrogenia, las disfunciones sexuales. Es muy común también, sobre todo los hombres, que acuden pues por la famosa pastillita, ¿no? La famosa pastillita azul. Y tenemos que ver cuál es el contexto del paciente, o sea, cómo podemos apoyarnos nada más en darle la pastilla, o sea, orientarlo, darle los riesgos, los beneficios también de una vida sexual sana y plena a cualquier edad, ¿no? Porque a veces hasta se las quitamos o nos espantamos porque el adulto de 70, 75 años toma su Viagra o su sildenafil. Entonces tenemos que ser lo que había comentado la licenciada en el ámbito de género, pues también con los hombres adultos mayores, ¿no? No discriminar porque el adulto mayor quiera tener una vida sexual plena. Bueno, la exploración física, lo que ya tenemos que hacer. La función perceptiva, lo que les decía, hay que tomar muy en cuenta lo que es la audición, ¿no? Hablarles intencionadamente bajo para ver si nos escuchan, si nos están captando lo que decimos, y empezar a hablar con el puro interrogatorio, a descartar cuestiones de coacusia, el frote de los dedos, ¿no? Si lo oyen, la visión, documentar todos los medicamentos, lo que ya mencioné, la dosis, los intervalos, las reacciones adversas. Nosotros tenemos que conocer muy bien las interacciones medicamentosas. A mí me ha tocado también muchos pacientes que llegan con omeprazol y complejo B. ¿Está indicada esa combinación? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Quién me puede decir? Ajá, y entonces se inhibe la absorción de complejo B, ¿no? Y entonces a veces ni siquiera nos damos cuenta de las interacciones medicamentosas que estamos ocasionando y le estamos dando polifarmacia a un paciente que, aunque le demos complejo B, pues ni le va a hacer efecto, ¿no? Entonces el objetivo es cualificar y cuantificar las enfermedades, o sea, ver qué tan severas son y ver cuántas son. Identificar las desconocidas, por ejemplo, lo que mencionaba, que a veces ni siquiera sabe que tiene catarata porque nunca nadie le ha hecho exploración de ojos, ¿no? Evaluar cómo afectan la función, decidir y planificar la intervención más adecuada y evaluar la presencia de síndromes geriátricos. En la parte funcional, pues vamos a ver lo que son las actividades básicas de la vida diaria y las actividades instrumentadas. Y bueno, ¿qué es la capacidad funcional? En los adultos mayores es muy frecuente el deterioro funcional.
y generalmente está asociado con la edad, ¿no? Conforme vamos envejeciendo es esperado, digamos, que vayamos perdiendo funciones básicas. ¿Se acuerdan cuáles son las funciones básicas? Que sería bañarse, comer, ir al baño, desplazarse y vestirse. Entonces, es normal que vayamos perdiendo esas funciones básicas, digamos, en un estado fisiológico de envejecimiento, ¿no? Sin embargo, tenemos que estar vigilando que la pérdida no sea abrupta y tenemos que irle dando al paciente instrumentos para que se adapten a esas nuevas funcionalidades. Entonces, un cambio en el estado de capacidad funcional es el indicador más sensible para identificar una nueva enfermedad. O sea, el adulto que por dolor de rodilla ya no camina, es un paciente que fácilmente se puede volver frágil, fácilmente puede caer en inmovilidad y fácilmente puede caer en comorbilidades. Los ancianos tienen una capacidad funcional vulnerable. Cualquier proceso interrecurrente se puede presentar como deterioro del estado funcional. Y bueno, tenemos pruebas para ver qué tan funcional es el paciente. Por ejemplo, lo que es levantarse de la silla, la prueba de Op&Go, Tinetti. Ahorita vamos a ver cómo vamos a medir las instrumentadas y cómo vamos a medir las, las avanzadas no se miden, eso se pregunta con el interrogatorio, el nivel de licenciatura, de escolaridad que tiene. Entre más nivel de escolaridad, el paciente tiene actividades avanzadas, digamos, aceptables. Si sale al cine, si sale al teatro, si sale con amigos, hablaríamos de que tiene funciones avanzadas bien, ¿no? Las instrumentadas pues ya hablan de una coordinación neurocognitiva más fina, y las básicas pues es la que todos tendríamos que hacer independientemente de nuestro nivel sociocultural. La valoración funcional es fundamental para el diseño de planes, lo que ya habíamos comentado, ¿no? Predicción de la mortalidad, hacer un tamizaje de alteraciones de estados de salud con fines preventivos. Y bueno, lo que les pregunté, ¿cuáles son las alteraciones básicas? Alimentarse, bañarse, vestirse, aseo personal, continencia y uso del baño. Las instrumentadas que requieren un control neurocognitivo mayor, pues ya es el uso del teléfono. El uso del teléfono no se refiere al iPhone o al celular inteligente, sino simplemente es al poder marcar los números y poder contestar el teléfono. Ir de compras, preparar alimentos, cuidar la casa, lavar la ropa, el uso de transporte, la responsabilidad para tomar sus medicamentos por él solo y el uso de dinero. La parte de las instrumentadas pues sí tiene mucho que ver con el contexto sociocultural, porque en la actualidad pues aún hay hombres que no hacen de comer, ni se preparan, ni se lavan la ropa, ni se planchan, y no porque no puedan, sino por cuestiones de contexto cultural. Las actividades avanzadas, lo que ya les mencionaba, y la movilidad que se evalúa con las actividades básicas. Bueno, creo que ya estamos en tiempo. No, estamos bien, ¿verdad? Las actividades instrumentadas son actividades necesarias para vivir de manera independiente y miden su adaptación al entorno. La mayoría incluye de 5 a 9 actividades, aunque algunas más largas pues se basan hasta en 50. Nosotros la que más usamos, que es la del Autonomy Brody, mide la capacidad de hacer estas actividades de forma independiente y tiene un buen coeficiente de reproductibilidad. Esto quiere decir que se puede hacer en primero, segundo y tercer nivel y nos da un valor confiable de qué tan independiente es el paciente. Y bueno, la discapacidad de las actividades instrumentadas nos puede sugerir una transición entre la independencia y la discapacidad grave. Ya el adulto mayor que pierde las actividades básicas realmente es un adulto mayor ya dependiente, ¿no? O muy dependiente. Cuando empezamos a ver que empiezan las instrumentadas a perderlas, son como sugerencias de que el paciente pudiera ser independiente en un poco tiempo. O sea, el paciente que ya no sale de compra solo, el paciente que ya no maneja su dinero, que ya no maneja su medicación, como que no nos habla de una dependencia fuerte, pero sí nos habla de que en poco tiempo tiene un alto riesgo de desarrollar un nivel de dependencia. Su riesgo de otros síndromes geriátricos y el riesgo de que ese individuo no sean satisfechos sus necesidades de ayuda.
Bueno, este es un dibujito de las actividades de la vida diaria. Las escalas que más usamos, bueno, en el hospital, creo que todos conocen la de CATS, ¿no? Que son 5 rubros. Aquí en clínica, a mí en lo personal me gusta más la de Barter, porque sí divide no solamente el ir al baño, sino nos habla de incontinencia urinaria y fecal. Entonces, como que es más específica para detectar niveles de incontinencia, pero las dos tienen una buena validez, las dos se usan de la misma manera. Y las tareas dependientes de, bueno, las extremidades inferiores, o sea, la marcha, son las primeras que nos hablan de discapacidad. No es más fácil que un adulto mayor pierda la capacidad de la marcha que pierda la capacidad de realizar cosas manuales, ¿no? A lo mejor ya no camina, pero bien puede contestar el teléfono, bien puede hacer actividades de manos, sin que eso quiera decir que sea totalmente dependiente. La que sí. Bueno, la valoración funcional pues, nos ayuda a detectar discapacidades subclínicas. Por ejemplo, el equilibrio. El adulto mayor también es algo muy común. Empieza a perder el equilibrio, fácilmente se marea, ¿no? Es aquel que llega y dice, es que ya cada ratito me mareo, me muevo y me mareo, o me paro y me mareo, entonces es algo muy común. Las pruebas que hacemos aquí nos ayudan a determinar el riesgo que el paciente tiene de una dependencia por alteraciones en la marcha y el equilibrio. Obviamente si el adulto mayor se marea, pues ya no quiere salir porque le da miedo que se vaya a caer, se vaya a marear en la calle y se caiga, ya no quiere hacer cosas en la casa porque cualquier cosa que hace se marea, entonces empieza a perder independencia. Nos da mayor consumo de tiempo, la necesidad de equipo. Bueno, estas evaluaciones son más difíciles en el sentido de tiempo y de lugar. En la consulta, si el consultorio está muy chiquito, no nos permite hacer bien una prueba de Open Go, porque necesitamos una distancia de 3 metros, que a veces el consultorio no nos lo da, y tenemos que salir del consultorio para hacerle la famosa prueba de la marcha o la prueba de Tinetti. Entonces, tiene esas desventajas que aparte de que requiere más tiempo, requiere un espacio más amplio en el consultorio para que podamos hacer estas evaluaciones, ¿no? Bueno, las pruebas que nos sirven, que ya sabemos, la estancia de una pierna, o sea, hacer que el paciente se pare de un pie, Romberg y la prueba de Tinetti. ¿Y para qué nos sirve detectar la funcionalidad de las actividades básicas? Por ejemplo, si nosotros vemos que el paciente tiene una dependencia, ya sea en el baño, aseo, vestido o alimentación, probablemente, si le hicimos un buen diagnóstico, no tenga una enfermedad discapacitante grave y sea recuperable, ¿no? En el caso muy común de las artrosis, por ejemplo, en la cuestión de hombro doloroso, hay adultos mayores que se vuelven dependientes porque ya no pueden vestirse porque les duele el hombro. Entonces, a veces con mera terapia funcional, el paciente recupera la movilidad y se vuelve otra vez independiente. Entonces, en esas situaciones a veces nos enfocamos en mera terapia de rehabilitación, ¿no? O ocupacional. Hay veces que, por ejemplo, en el módulo gerontológico ponemos a los pacientes a hacer actividades de juegos, ¿no? Con plastilina, con juegos de mesa. Y entonces el paciente se mantiene cognitiva y funcionalmente activo y ya no necesita más que este tipo de terapias para regresar a ser independiente. Cuando hay alteraciones en la movilidad, deambulación o uso de escaleras, la fisioterapia. O sea, cuando ya vemos que el paciente, por más que le dimos terapia de rehabilitación, no mejora, entonces ahí sí tendríamos que evaluar la necesidad de una órtesis. No todos los adultos mayores necesitan bastón o andadera. Tenemos que saber qué pacientes ya tenemos que darle el bastón, qué pacientes tenemos que darle la andadera o qué pacientes definitivamente ya necesitan silla de ruedas. Pero también no solamente tenemos que decidir cuándo lo puede usar o lo tiene que usar, sino también tenemos que explicarles cómo lo van a usar. Porque también le decimos, ay, no, ya tiene que usar el bastón. Y cuando lo vamos viendo cómo entra con el bastón, pues nada que ver, ¿no? O sea, nada que tenemos que saber nosotros como médicos familiares el uso de las órtesis, es algo muy común para poder enseñarle al paciente cómo usar la andadera, cómo usar el bastón, porque si no luego es más riesgo que use el bastón a que no lo use, ¿no?
Y bueno, ya cuando detectamos otros problemas de continencia, pues ya eso no nada más es fisioterapia, ya hay que hacer otros estudios y en dado caso derivarlos a un segundo o tercer nivel, ¿no? La valoración de cinética era lo que les decía, es una escala que evalúa dos funciones, que es marcha y equilibrio. Le pedimos al paciente en el equilibrio que se pare, que se levante, cuántos intentos hace al levantarse de la silla, si el intento fue inmediato, ya que se paró, cómo se mantiene en el equilibrio de pie, le damos un empujoncito como de romper para ver qué tanto mantiene el equilibrio. Después de esto le decimos que camine, y en la caminata pues vemos la amplitud del paso, cómo hace el apoyo, cómo hace el despegue, la distancia entre un pie y el otro, si hay un balanceo, ¿no? El balanceo normal que tiene que haber en la marcha, y le damos una puntuación, y en base a esto evaluamos el riesgo de caídas que tiene el paciente. Pero ya me voy a ir un poquito más rápido porque creo que ya... La prueba de Open Go, que es una prueba que se puede hacer muy fácil en la consulta, que es, le pedimos al paciente, igual le ponemos una silla, si se puede con abrazaderas o brazos, mejor, porque ahí vemos el impulso que necesita el paciente para levantarse. Hay pacientes que no necesitan los brazos, que se paran solitos. Hay pacientes que sí necesitan el brazo para impulsarse. Entonces vemos desde cómo se impulsa, que camine, le decimos que camine una distancia de 3 metros, que dé la vuelta, vemos cómo da la vuelta, si la vuelta la hace en una intención o tiene que dar varios pasos para dar la vuelta, y le pedimos que se regrese y se siente. Y se supone que todo esto lo tiene que hacer en un tiempo menor de 10 segundos. Si lo hace en un tiempo de 10 segundos, hablamos de que es independiente. Si es mayor de 20 segundos, de 10 a 20, mayormente independiente, y de 20 a 29, su movilidad es variable o es dependiente. Y la parte mental en el adulto mayor la vamos a dividir en estado cognitivo y afectivo. El cognitivo, sabemos que no todo es demencia, podemos hablar de un deterioro cognitivo leve, o cambios estructurales asociados al envejecimiento. También los geriatras han estudiado mucho esto de cambios benignos, ¿no? Que le llaman, que no hablamos de deterioro cognitivo leve, sino que son cambios funcionales asociados al envejecimiento. Y el estado afectivo, lo más común, pues la depresión y ansiedad. ¿Cuáles son los métodos directos para hacer esto? Pues lo que ya mencionamos, ¿no? Toda la historia clínica, la parte médica que hacemos día a día. Los métodos indirectos, pues son los realizados al familiar, en el que le preguntamos al familiar, o a veces el familiar es el que nos dice, que llega, dice es que ya se perdió, es que se le olvidan las cosas, es que tiene conductas repetitivas, o su estado de humor es muy cambiante, a veces se pone muy agresivo, a veces muy apático, o no me entiende lo que le estoy diciendo, me dice una cosa por otra, ¿no? Y el entorno psicosocial, tanto en la personalidad como en el estado emocional y cognitivo del paciente. Entonces, acordémonos que las escalas, lo que les comentaba, no nos van a ser diagnósticos, van a ser instrumentos auxiliares. Para hacer diagnóstico de demencia, pues necesitamos otros estudios, sobre todo, por ejemplo, la tomografía, ahorita que las demencias de tipo vascular se están incrementando mucho, aún no han rebasado la demencia tipo Alzheimer, pero siempre por las enfermedades crónicas tenemos que descartar enfermedades multiinfartos o, ¿cómo se llama? Insuficiencias arteriales, ¿no? Que nos pudiera estar llevando al paciente a una demencia. Y, bueno, 72 y 80% de los casos de déficits a este nivel pueden pasar desapercibidos si no se emplea algún sistema de detección. Lo que les comentaba, a veces lo subdiagnosticamos, ¿no? O no hacemos un protocolo de estudio bien para determinar la demencia. A veces también si la demencia avanza muy rápido, tampoco es normal, ¿no? Tampoco es demencia. Cuando la demencia avanza en muy poco tiempo hay que sospechar también en algo más grave, ¿no? Un tumor cerebral que pudiera estar afectando a nivel cognitivo, ¿no? Por la evolución tan tórpida o rápida. Entonces no todo es demencia Alzheimer, por eso tenemos que protocolizar bien a los pacientes. Y bueno, tener en cuenta que la evaluación mental también tiene muchos factores que pueden dar sesgos, como es el nivel de estudios. Si el paciente es analfabeto, tiene un nivel socioeconómico bajo,
difícilmente nos va a poder contestar las escalas, la Feinstein o el MOCA, la edad también, entre más grande, si no me oye o no ve, hay cosas que no va a poder hacer porque muchas cuestiones de Minimenta nos pide que dibujen o que lean, ¿no? Entonces, difícilmente va a poder hacer estas evaluaciones, ¿no? Y algunas enfermedades que ya tenga. Si el paciente tiene esclerosis múltiple, Parkinson, muy difícilmente va a poder apoyarnos en la realización de estas escalas. Bueno, obviamente la parte de depresión y ansiedad, lo mismo, tenemos escalas, que es la de Hamilton para ansiedad, la de Savage para depresión. Son escalas que nos apoyan, tampoco son diagnósticas, nos tenemos que apoyar en los criterios del DSM-5 para hacer diagnósticos de depresión y ansiedad, pero sí nos pueden ayudar a detectar cambios sutiles en el estado de ánimo del paciente y poder empezar a trabajar con ellos, ¿no? A veces también tomar en cuenta que la depresión en el adulto mayor puede no ser tan típica como en la gente joven. A veces en el adulto mayor se asocia nada más a sueño, a falta de no querer salir, a falta de apetito, y no lo diagnosticamos bien, ¿no? La depresión o pacientes que son múltiples consultores de la atención, ¿no? Que vienen a cada ratito por una cosa, por otra, por un medicamento, porque ya les duele la cabeza, y entonces empezamos a ver que el paciente está queriéndonos decir algo, ¿no? La escala de Savage, que yo creo que ya muchos la conocen. Aquí nada más hay que preguntarle al paciente estas preguntas y él nos tiene que contestar si sí o si no. No nos tiene que dar más explicación, únicamente si o si no. Hacemos un puntaje y dependiendo del puntaje, pues vemos si el paciente tiene riesgo de una depresión. Y la escala, la valoración social, pues obviamente la evaluamos desde que llega el paciente, cómo está vestido, si llega solo, si está bien alineado, ¿no? Si está limpio. Hay pacientes que vemos que tienen abandono y que pasan meses y no se bañan, ¿no? Y huelen feo. Entonces son pacientes que tienen un gran abandono de familiares, ¿no? Tenemos que evaluar el entorno, obviamente el nivel socioeconómico, con quién convive, si vive solo, si vive con los hijos, si él es el que los mantiene o ellos lo mantienen a él. ¿Cuál es la atención que le da el cuidador principal? ¿Quién es el que aporta los ingresos de la casa? ¿De quién es la responsabilidad de los gastos de la casa y de su salud del paciente? El área geográfica, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta clínica podríamos suponer que la mayor parte de la población pues tiene un nivel medio, ¿no? Medio bajo, cuando viven por allá por Tláhuac. O sea, igual como en todas las clínicas, creo que la población es muy heterogénea. No podríamos decir que porque son aquí de Coyoacán, pues ya todos son ricos, ¿no? O sea, porque también vemos a los de Tláhuac, entonces vemos a los de La Nopalera y todas esas colonias que tienen un nivel medio-bajo, y entonces por eso no podríamos generalizar a la población de la clínica, y por eso lo importante del plan individualizado. Ver qué relación tienen con la sociedad, con amigos, si van a algún club, si toman clases, qué tan seguido salen con los hijos. ¿Cuál es su economía? Lo que les comentaba, si son pensionados, y no solamente si son pensionados, si ellos nada más dependen de sus ingresos o ellos ayudan a los hijos, porque también hay veces que, y es algo muy común, que el adulto mayor cuida a los hijos del hijo porque el hijo está trabajando, la hija, pero los hijos no le dan el ingreso al papá. Entonces el papá con su pensión o jubilación pues tiene que mantener a los nietos indirectamente, ¿no? Porque les tiene que comprar de comer, les tiene que, el gasto que hace de transporte. Entonces, y los hijos a veces no ayudan en ese gasto que no se comenta a los papás, ¿no? Las actitudes, la religión es muy importante para el adulto, la espiritualidad, no tanto hablemos de religión, sino la espiritualidad, sus expectativas de vida a corto y mediano plazo. Hay adultos mayores que yo veo que o no se quieren morir, o sea, quisieran ser eternos y se aferran a que no se quieren morir, o lo contrario, que ya se quieren morir, que ya sienten que ya la vida no vale nada y ha perdido expectativas, ¿no? Entonces, entre esos dos extremos del adulto mayor que se aferra a todo y quisiera estar como de 20 años y hay una lucha en su interior porque no quiere estar viejo, ¿verdad?
y el otro que ya se siente muy viejo, aunque no esté tan viejo, y se quiere morir. Entonces nosotros tenemos que saber detectar estos polos y poderlos aterrizar en su contexto sociocultural y fisiológico en el que están, para que ellos acepten su contexto, acepten su edad, acepten su presente, y de ese presente que en el que están viviendo, pues saquen fortalezas para seguir adelante. Bueno, la escala que manejamos en primer nivel es la escala de Gijón. La escala de Gijón valora estos 5 rubros, que es vivienda, convivencia, situación económica, redes sociales y relaciones sociales, y nos da un puntaje de 20 puntos. Y generalmente es esta. La ventaja de esta escala es que se puede hacer de manera independiente, o sea, esta puntuación de situación familiar y situación económica no necesariamente tienen que tener una relación con la otra, sino que el puntaje que me da situación familiar puede ser únicamente para la situación familiar. Pero podemos hacer la sumatoria de todas y hacer qué tanto o qué tan buenas redes sociales tiene en toda su dimensión del paciente, ¿no? La situación familiar, económica, vivienda, relaciones sociales y apoyo de la red social. Y la valoración nutricional, que también es muy importante que la hagamos, porque a veces los adultos mayores pueden estar gorditos, pero desnutridos o sarcopénicos. La obesidad no es sinónimo de que estén bien nutridos, ¿no? A veces cuando les hacemos las valoraciones antropométricas vemos que tiene mucha grasa, el 80% es grasa y el 20% es músculo, ¿no? Entonces son pacientes que, aunque estén gorditos, son frágiles. Sí. Y obviamente, un adulto mayor gordito que se cae, ¿no? Y que se fractura, pues más riesgo tiene de que haga dependencia, porque es más difícil que un adulto mayor que tiene alguna lesión se recupere. Y bueno, este es como un ejemplo de lo que podríamos hacer los médicos familiares. O sea, hacer un cuadro de problemas, dividirlo por problemas médicos, geriátricos, funcionales, mentales y sociales, buscar un objetivo en ese paciente, obviamente enfocándonos en la atención centrada en el paciente y en la familia, junto con la familia, ver cuáles son los objetivos que podríamos alcanzar con ese paciente. A lo mejor, si detectamos que tiene catarata, pues el objetivo es que en un plazo de 6 meses el paciente se opere y recupere esa funcionalidad, ¿verdad? Entonces, yo podría trazar en base a mis problemas de los 4 grupos que vi, un objetivo alcanzable, qué actividades como médico y como paciente y como familia vamos a realizar cada uno. A lo mejor mi función como médico es derivarlo al oftalmólogo, del paciente pues acudir a sus citas, operarse, porque luego hay pacientes que les da miedo y no se quieren operar. Entonces pues ahí ya, por mucho que yo tenga la buena intención como médico de apoyarlo, si él no quiere, pues no va a haber una adecuada, no voy a cumplir yo mis objetivos de manera adecuada. Y el familiar, ¿qué va a hacer también por su parte? ¿Quién va a ser el responsable de la actividad que vamos a hacer y cuál va a ser la fecha? Entonces yo, ya teniendo mi plan individualizado en todas las funciones que evalué, yo voy a trabajar con mi paciente y mis familias y le voy a dar un seguimiento y voy a poder evaluar cómo funcionó lo que yo diseñé en ese paciente, ¿no? A lo mejor si el paciente tiene un problema de gonartrosis, que es una gonartrosis grado 1 o 2, que no requieren implante, pues yo me comprometo a darle una terapia, o derivarlo, o orientar a la familia a la terapia. Lo tengo que seguir y voy midiendo su nivel de funcionalidad y vemos si logramos las metas que yo quise en mi paciente, ¿no? Entonces este es un cuadrito muy fácil que podemos hacer con los adultos mayores, diseñar para mejorar su calidad de vida y tener ya bien definidas, sin conflictuarme tanto en tantas cosas y tanta polipatología que tiene el adulto mayor, para mejorar su atención. Y bueno, lo que mencionaba, ¿no? La intervención, aunque están divididas la clínica funcional, mental y social, pues todas están interrelacionadas. Bueno, esto ya no. Y tener en cuenta que todos estos problemas a veces pasan desapercibidos por el médico familiar, ¿no? Fíjese, el deterioro cognitivo hasta en un 87% en algunos estudios, la incontinencia en un 79%, problemas de nutrición también no los detectamos, y el déficit visual hasta en un 73%. O sea, cosas tan sencillas que pudiéramos hacer en un primer nivel,
Si vimos, esto se puede detectar en primer nivel. O sea, no necesitamos la tomografía, ni la resonancia, ni el super estudio de emisión de positrones, ni nada de eso para hacer estos diagnósticos. Y bueno, saber cuándo tenemos que derivar al paciente y en qué momento tendríamos que derivar. Bueno, esta tablita, nada más si me pudiera dar así un poquito de... Bueno, ¿cómo tenemos que captar al adulto mayor? Sabemos que aunque lo que habíamos mencionado al principio del curso, pensamos que esta es la primera puerta de entrada, que no necesariamente es la más adecuada. Captar al adulto mayor, hacerle la recepción, el triage, ver sus necesidades, orientarlo, ofertarle el paquete de plan que yo voy a darle a este adulto mayor, hacer toda su valoración integral, más abajo, y hacer mi clasificación, ¿no? Si es un sano, si es frágil, prefrágil, frágil o geriátrico. La que sigue. La que sigue. Y creo que sería todo. Ya está. Es un resumen de lo mismo. Bien. ¿Alguna duda, pregunta? Doctora, pues queremos entregarle un reconocimiento y un pequeño detalle, un fuerte agradecimiento de su plática. Muchas gracias. Gracias. Hola a todos, yo soy la doctora Amaranta Lucía Márquez Bouchan. Les agradezco la invitación para formar parte de este momento tan emotivo y tan importante para todos ustedes como compañeros y para nosotros como exresidentes de esta gran unidad. A la Clínica de Medicina Familiar Dr. Ignacio Chávez, yo la conocí desde que fui estudiante de la carrera de Medicina. En aquel entonces mi grupo estaba a cargo del Dr. Palacios, de mis primeros profesores, quien nos encargaba toda clase de extrañas actividades para contribuir a la educación del paciente. Hasta obras de teatro terminamos haciendo. Sin embargo, tiempo después comprendí que esas extrañas actividades iban encaminadas a lograr uno de los principales objetivos del primer nivel de atención, empoderar al paciente. Desde ahí me enamoré del primer nivel y muy en especial de la Clínica de Medicina Familiar Dr. Ignacio Chávez. Posteriormente, al ser aceptada en la especialidad de Medicina Familiar, por azares del destino, no por recomendación, lo juro, ingreso nuevamente a esta clínica y más allá de la fortuna que sentía por el gran aprendizaje académico que estaba recibiendo, me sorprendió para bien la calidad de seres humanos que conocí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es José Luis Aceves Palma. Yo fui residente en la Clínica Ignacio Chávez del ISSSTE de 2003 al 2006. De verdad tengo muchos recuerdos bonitos de la clínica como residente, la convivencia con compañeros, mucha enseñanza. De verdad que agradezco a mis maestros de la clínica, lo recuerdo con mucho cariño. Actualmente me desempeño como médico familiar, estoy en una atención médica continua, trabajo en el IMSS,
trabajo los fines de semana, estoy en la jornada acumulada. La verdad que estoy muy contento de haber o pertenecer a este gremio de la medicina familiar. La verdad que he aprendido mucho, sigo aprendiendo, convivo con compañeros residentes, convivo con compañeros adscritos y de verdad estoy muy satisfecho con la especialidad y cómo me ha dejado enseñanzas. Le doy un saludo a todos los compañeros de la Ignacio Chávez, agradecido y muy feliz de estar aquí trabajando y de recordar a mis compañeros. Gracias. Hola, buenas tardes. Estamos aquí festejando el aniversario de la Clínica Ignacio Chávez, sus 42 años. Estamos muy contentos y aquí estamos mis compañeros. Soy la doctora Amalia Álvarez, fui residente de ahí, de la generación 22, de la generación Boschetti, muy orgullosamente. Entonces, muchas felicidades y muchos abrazos para todos los que se están formando ahí. Buenas tardes, soy la doctora Gabriela Lara Palomino, médico familiar egresada de la Clínica Ignacio Chávez. A todos mis compañeros, maestros y amigos que siguen trabajando y laborando ahí, les mando un saludo cordial, un abrazo por el 42 aniversario de la Clínica Ignacio Chávez, que forma excelentes médicos familiares. Generación Boschetti. Buenas tardes, yo soy la doctora Sandra, también fui generación 22, estábamos haciendo cuentas y pues nada, muchas felicidades a todos, felicidades Clínica Ignacio Chávez y mucho agradecimiento y cariño para todos. Hola, buenas tardes, soy el doctor Filiberto Barrios Vázquez. Yo soy de la generación no sé, pero estoy del año 2000-2003. Ahí la verdad que muchas felicidades a la clínica, que fue mi casa durante 3 años y después durante 15 años más. Ahorita ya no me encuentro ahí, pero la verdad que ahí dejé muy buenos amigos y muchas felicidades por esos 42 años. Buenas tardes, mi nombre es Raúl Aguilar Maturano, egresado también de la Clínica Ignacio Chávez, con mucho orgullo. Les mando un fuerte abrazo y un placer haber convivido con ustedes, que se la pasen muy bien en este aniversario. Gracias. ¡Felicidades! Yo soy Carlos Ramírez, soy residente de primer año de Medicina Familiar y bueno, ahora en el 42 aniversario de la clínica, pues solamente quiero comentar que estoy muy orgulloso de pertenecer a esta institución, principalmente en esta clínica como una de la medicina familiar. Y bueno, muchas felicidades a todos los que pertenecen a esta clínica y a esta institución. Gracias. Hola, mi nombre es Yanko, soy médico residente de la Clínica de Medicina Familiar Ignacio Chávez y es para mí pues un honor saber y pertenecer, mejor dicho, a esta clínica en su 42 aniversario. Muchas felicidades. Soy Eder Dorantes y quiero felicitar al ISSSTE y a la Clínica Ignacio Chávez por su aniversario. Y estoy muy contento de formar parte de esta institución. Gracias. Hola, yo soy Silvia Itzel Mesa de la Peña, soy residente de segundo año de la especialidad de Medicina Familiar. Estoy orgulloso de pertenecer al ISSSTE, más a esta mi casa, la Clínica de Medicina Familiar Dr. Ignacio Chávez. En este su 42 aniversario, no puedo expresar con otras palabras de agradecimiento lo mucho que he aprendido por parte del personal, por parte de la institución. Espero que sigamos cumpliendo muchos años más y que mejoremos. Gracias. Hola, mi nombre es Ángel Octavio, soy médico residente de primer año de la Clínica Ignacio Chávez y quiero externar mi felicitación por su 42 aniversario y ser parte de esto. Hola, soy Paloma Moreno, soy residente de Medicina Familiar y quiero felicitar a la clínica por estos 42 años. Me siento muy feliz y contenta de pertenecer a esta hermosa casa de residentes y médicos familiares. Saludos. Hola, mi nombre es Sara Agua y soy residente de primer año de Medicina Familiar de aquí de la institución Clínica Familiar Ignacio Chávez, cuna de la medicina familiar. Estoy orgullosa de formar parte de esta institución y estar formándome como médico familiar. Hola, yo soy la doctora Jill Michelle Montiel Flores, soy R3 de Medicina Familiar.
jefa de residentes. Y bueno, pertenecer a la clínica ha sido maravilloso, han sido los 3 años más maravillosos de mi vida, ya que he crecido de manera profesional y personalmente. Soy la doctora Edith Villanueva, profesora de la Clínica Ignacio Chávez. Es un honor haber sido parte de generación de residentes que salieron de aquí y ayudar a formar nuevos médicos residentes. Felicidades.